Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. La ex de mi marido le dijo que le había engañado con mi hermanastro, alegando que nuestro bebé no era suyo. Al final nos divorciamos, pero años más tarde él regresó y quiso quedarse con el bebé, sin esperar las malas noticias. La ex de mi marido le había hecho creer que yo estaba embarazada de mi hermanastro, así que me pidió el divorcio o un aborto. Pero después de 10 años quiere ver a su hijo y tengo malas noticias para él. La ex de mi marido lo manipuló completamente para que creyera que yo lo estaba engañando, pero la cosa se pone mucho peor. Ella lo convenció de que la persona con la que supuestamente lo engañaba era mi hermanastro y que yo estaba embarazada de su hijo. Nunca le sería infiel, y mucho menos con mi hermanastro, pero él no me creyó, así que acabé dejándole. Ahora quiere ver a su hijo. A modo de referencia, y también para mí, ya que no voy a utilizar nombres reales aquí y quiero llevar un registro de los nombres falsos que elijo. Las personas involucradas en esta historia son las siguientes: yo, de 35 años, Grant, de 38 años, mi actual marido Sebastián, mi hermanastro Ezra, mi exmarido Cassie, de unos 30 años, no sé su edad exacta, la exmujer de Ezra antes de que nos conociéramos. Intentaré ser lo más clara posible, pero esto es una mezcla de búsqueda de consejo con ansiedad y descarga de ira, que no quiero descargar en nadie más, así que aunque solo estés aquí para leer sobre las horribles vidas de unos desconocidos y no vayas a dejar ningún consejo, siéntete libre de leer. Espero poder resumir adecuadamente uno de los peores momentos de mi vida. Antes de desviarme demasiado con información contextual, aquí tienes un resumen de la situación actual. Acabo de descubrir que mi exmarido ha estado preguntando por mí, después de casi una década de silencio, porque quiere vernos a mí y a mi hijo. Puede que no parezca gran cosa cuando se escribe en una sola frase, pero espero que, a medida que sigas leyendo, entenderán por qué esta noticia me ha causado tal revuelo emocional. Cuando tenía 24 años, mi mejor amiga y yo nos mudamos al otro lado del país, a una nueva ciudad y un nuevo estado, para comenzar nuestra vida adulta. 6 meses después, le ofrecieron el trabajo de sus sueños en nuestra ciudad natal, y por supuesto, la animé a que lo aceptara. Desgraciadamente, eso significaba que me quedaba sola, en una nueva ciudad y un nuevo estado. 2 semanas después de que ella se marchara, conocí a Ezra. Yo estaba sola, sin amigos y estresada por mi nuevo trabajo. Él acababa de romper con su novia del instituto, y todo eso se combinó para formar una relación muy intensa. Unas semanas después de conocernos, él prácticamente vivía en mi apartamento, y yo estaba convencida de que era el amor de mi vida. Él estaba en su último semestre de la universidad, después de cambiar varias veces de carrera, y estaba listo para empezar a trabajar en la empresa de ingeniería de su padre a media hora de la ciudad. Quizás estaba empezando a ver un futuro en esa ciudad. Ahora, mirando atrás, las grietas eran evidentes desde el principio, pero la retrospectiva es mucho más clara que la previsión. Cuando llegó su graduación y su exnovia apareció con su madre, simplemente sonreí, me presenté e intenté causar una buena impresión a su familia. Cassie era prácticamente una amiga de la familia, lo cual era de esperar, teniendo en cuenta el tiempo que habían estado juntos antes de romper. Pero ella era básicamente la clásica chica de al lado. Sus madres eran mejores amigas, así que crecieron juntas, y me dijeron que el día que empezaron a salir fue el mejor día de la vida de la madre de Ezra. Aún así, yo era joven, ingenua y estaba enamorada, así que lo aguanté. Me sentaba a su lado e hice todo lo posible por llevarme bien con su madre,
que nunca me aceptó del todo, pero nunca dejé de intentarlo. Cassie se convirtió en una presencia constante en mi vida. Desde ese momento, Ezra me dijo que le resultaba difícil cortar el contacto con ella, porque sus familias eran muy cercanas. Así que intenté entender que no importaba que ella se aferrara a su brazo en todos los eventos, o lo llamara por todos los apodos cariñosos que se le ocurrían. Volvíamos a nuestro apartamento, porque rápidamente se convirtió en nuestro hogar compartido, y él me decía que me amaba y yo le creía. Simplemente no quería herir a su familia, es decir, al cortar con Cassie. ¿Cómo podía quejarme si yo quería a mi familia con todo mi corazón y haría cualquier cosa por ellos? Así que podía entender que él quisiera proteger los sentimientos de su madre. A los 8 meses de relación, me pidió matrimonio. Ahora sé que lo hizo el mismo día que se enteró de que Cassie tenía un nuevo novio, pero en ese momento estaba cegada por el amor y acepté felizmente, aunque no había anillo. Pensé que tenía tantas ganas de pedirme matrimonio que no podía esperar a conseguir uno. Un año después, caminaba hacia el altar, feliz de casarme con él. En ese momento, pensaba que mi boda con Ezra sería el mejor día de mi vida. No había visto a mi familia en meses, y de repente estaban todos en la misma sala celebrando mi boda y la de mi marido. Estaba muy emocionada por ponerme al día con ellos y presentárselos. Hasta ese momento, el único miembro de mi familia que Ezra había conocido era mi hermanastro, que me había visitado unos meses antes. Ni siquiera me importó que Cassie apareciera con un vestido blanco o que bailara con él casi tanto como yo después. Lo excusé pensando que, al fin y al cabo, Ezra estaba celebrando este día especial con su amigo de toda la vida. Después de todo, yo había bailado con mi mejor amiga y mi hermanastro, las dos personas más cercanas a mí, además de Ezra. Eso fue lo que hice durante todo mi matrimonio con él. Ignoré las señales de advertencia y justifiqué sus acciones, especialmente en lo que respecta a Cassie, pero eso debería haber sido una gran señal de alarma. Durante 2 años puse excusas cada vez que Ezra daba prioridad a su exnovia, a quien él llamaba en privado obsesiva y loca, entre otros insultos, cuando nadie más podía oírlo. Ignoré cada vez que su madre me comparaba con Cassie. Puse la otra mejilla cada vez que Cassie hacía un comentario sarcástico, disfrazado de broma o consejo útil. Al fin y al cabo, Ezra era todo lo que tenía. Todas las amistades que había hecho en esa ciudad estaban relacionadas con él o con nosotros como pareja. Y todos los vínculos familiares que tenía eran a través de él. Mi familia vivía en otro estado a horas de distancia, y Ezra nunca estuvo dispuesto a hacer ese viaje. Él era todo lo que tenía. Entonces me quedé embarazada, para aclarar que no hubo abuso ni nada por el estilo. En cierto modo, eso habría sido más fácil de explicar a mi familia y amigos. Lo que finalmente me hizo abrir los ojos y darme cuenta de cuánto influía Cassie en su vida fue el hecho de que él creía de verdad que estaba embarazada de mi hermanastro. Tómate un momento para procesar lo absurdo que es eso. Ezra pensaba sinceramente que el bebé que llevaba en mi vientre no era suyo, sino que le había engañado con Sebastián, mi hermanastro, ya que yo vivía en otra ciudad, lejos de casa, y nuestra relación antes del matrimonio no había sido muy larga. Sebastián y Ezra solo se habían visto una vez antes de la boda, cuando Sebastián me visitó al principio de nuestra relación. La segunda vez que se vieron fue en nuestra boda. 1 año y medio después de casarnos, volé a mi ciudad natal para celebrar el 60, o cumpleaños de mi madre. Ezra no quiso acompañarme en ese viaje. 1 mes después, descubrí que estaba embarazada.
Pensé que Ezra se alegraría, ya que siempre había hablado de querer una familia numerosa, con muchos hijos, y teníamos amigos y familiares dispuestos a apoyarnos. Pero, en lugar de alegrarse, lo primero que dijo fue: «Ella dijo que esto pasaría». Han pasado casi 10 años y todavía lo recuerdo con total claridad. Estaba completamente confundida. La única explicación que me dio fue que ella me había advertido y que debería haberla creído. En lugar de alegrarse, se marchó del apartamento esa misma noche y no respondió a ninguna de mis llamadas ni mensajes. Cuando regresó a la mañana siguiente, me dio 2 opciones: embarcarme o divorciarme. Para ahorraros los detalles, cuando finalmente conseguí que me explicara lo que estaba pasando, resultó que Cassie le había estado llenando la cabeza de mentiras. Al parecer, durante nuestra boda, ella lo convenció de que Sebastián y yo nos comportábamos de manera inapropiada para ser hermanastros, que éramos demasiado cercanos y cariñosos. Según ella, la forma en que nos abrazábamos, cómo posábamos en las fotos familiares y cómo pasábamos tiempo juntos en la recepción era demasiado íntima, casi romántica. Incluso le dijo que probablemente me había mudado a nuestra ciudad porque tenía el corazón roto después de que Sebastián consiguiera novia. Después de nuestra boda, casi pasó meses llenándole la cabeza a Ezra con mentiras sobre Sebastián y yo. Todo lo que tenía eran pequeños fragmentos de nuestra relación que veía en las redes sociales, ya que Sebastián vivía en otro estado, pero eso no la detuvo. Cuando viajé sola para verlo y regresé embarazada, eso fue todo lo que necesitó para convencer a Ezra de que lo estaba engañando. Naturalmente, lo negué todo. Ninguna de las acusaciones que Ezra creyó por culpa de Cassie era cierta. Sebastián era prácticamente como un hermano gemelo para mí. La acusación no solo era absurda, sino profundamente ofensiva, 7:31. Pero a Ezra no le importaba. No le importó cuando le ofrecí hacer una prueba de paternidad. No le importó cuando le mostré los informes médicos que indicaban que ya estaba embarazada antes de viajar. Ni siquiera le importó cuando me derrumbé delante de él, suplicándole que entrara en razón. Fue un golpe duro, pero no podía ignorarlo. Hice las maletas, solicité un traslado en el trabajo y volví a casa con mi verdadera familia. Teniendo en cuenta todas las circunstancias, el divorcio fue relativamente sencillo. La madre de Ezra había insistido en firmar un acuerdo prenupcial, y la falta de bienes comunes agilizó el proceso. Ezra también se negó a hacerse la prueba de paternidad, y por lo tanto firmó un documento en el que renunciaba a cualquier derecho sobre nuestro hijo por nacer. No había sabido nada de él desde entonces, y ahora me entero de que nos está buscando a mí y a nuestro hijo. Mis preocupaciones son las siguientes. Mi actual marido, Grant, sabe muy poco sobre Ezra o sobre cómo terminó mi anterior relación. Sabe que estuve casada y que no terminó bien, pero eso es todo. Es solo cuestión de tiempo que Ezra encuentre la manera de ponerse en contacto conmigo. ¿Qué se supone que debo hacer cuando eso ocurra? Quizás no sea tan malo como imagino, y si ese es el caso, no dudéis en decírmelo, pero estoy empezando a entrar en pánico un poco. Este es un capítulo de mi vida que creía completamente cerrado y no quiero reabrirlo. Actualización. 1. Con la intención de no atraer más atención de la que ya tengo, intentaré ser aún más vaga con los detalles de esta situación y de todas las personas implicadas. Quizás la palabra acosador sea una exageración, dado lo que ha pasado hasta ahora, que admito que no ha sido mucho. 2 días después de que un viejo amigo me advirtiera de que mi exmarido estaba intentando ponerse en contacto conmigo, recibí solicitudes de seguimiento en todas mis cuentas de redes sociales,
aunque todavía no me ha enviado ningún mensaje, porque no he aceptado ninguna solicitud. Me temo que no tardarán en llegar. Incluso ha estado viendo mi perfil de LinkedIn, lo cual puedo ver porque la plataforma muestra quién ha visitado tu perfil. Está claro que me ha buscado deliberadamente. Reuní fuerzas y hablé con mi marido, Grant, sobre todo lo que mencioné en mi anterior publicación. Le conté toda la historia, sobre mi relación con Ezra, sobre Cassie, sobre todo lo que tuve que soportar por su parte y por parte de su familia, y finalmente sobre su reacción ante mi embarazo. Afortunadamente, el hombre con el que estoy casada hoy es 1000 veces mejor que mi ex. Se mostró comprensivo y me dio todo su apoyo mientras le contaba esta interminable historia. Cuando terminé, estaba más preocupado por encontrar una forma de consolarme que por el hecho de que nunca se lo hubiera contado antes. Por supuesto, justo en ese momento, las solicitudes de seguimiento se intensificaron. Hablamos sobre qué hacer y decidimos bloquear todas sus cuentas en todas las plataformas en las que me encontraba, que eran básicamente todas las que tengo. Había estado acechando cada rincón de mi vida online. Por suerte, todas mis cuentas son privadas. Pensé que bloquearlo me daría algo de tranquilidad, pero entonces empezaron a llegar los mensajes. Creó cuentas falsas para enviarme mensajes privados en casi todas las plataformas. En ellos decía que había cometido un error, que quería verme y conocer a su hijo. Todos los mensajes eran diferentes, pero en última instancia decían lo mismo. No iba a dejar de contactarme hasta que le dejara ver a su hijo. Insistía en que el niño merecía conocer a su verdadero padre y que tener un padre biológico era mejor que tener un padrastro. Afirmaba que yo no podía entenderlo porque, según él, siempre había pensado que las relaciones con los suegros eran iguales que las relaciones de sangre. Cuanto más lo ignoraba, más largos se volvían sus mensajes, insistiendo en que tenía derecho a ver a su hijo. Escribió que seguiría creando nuevas cuentas y que yo no podría bloquearlo para siempre. No tengo ninguna duda de que seguirá intentando ponerse en contacto conmigo. Solo espero que enviar mensajes más largos sea la única forma en que empeora esta situación. Grant me ha asegurado que estamos completamente a salvo y que Ezra no hará nada realmente peligroso, pero tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Actualización 2. Apareció en casa de mi madre. Mi exmarido, al que no había visto en casi 10 años, apareció en la puerta de mi madre porque yo no respondía a sus mensajes. Visito a mi madre todos los sábados, sin falta, a menos que surja algo importante. Siempre llevo a mi hijo conmigo, pero desde el viernes por la noche se había quedado a dormir en casa de un amigo, así que esta vez fui sola por la mañana. No me fijé en el coche aparcado al otro lado de la calle, ni en el hombre sentado en el asiento del conductor, al menos hasta que aparqué en la entrada y salí del coche. Fue entonces cuando él también salió de su coche y caminó hacia mí, como era de esperar. Me sorprendió y me asusté al ver a un hombre de pie a mi lado, pero cuando lo reconocí, el miedo no desapareció. Estaba fuera de la casa de mi madre, un lugar al que nunca había ido durante nuestro matrimonio, un lugar al que nunca se había molestado en ir. Su respuesta a ¿qué haces aquí? Era la misma que en sus mensajes. Quería ver a su hijo. Me había seguido por todo el país, aparentemente, y había encontrado la dirección a través de los registros de envío cuando me mudé, solo porque quería ver a su hijo, el mismo niño que una vez creyó que no era suyo. No sé si fui estúpida o valiente, pero en ese momento el miedo me abandonó y me invadió la rabia. No me importaba que hubiera encontrado la dirección de mi madre.
No me importaba que estuviéramos en medio de un barrio conocido por sus vecinos entrometidos, y no me importaba estar sola con él, por primera vez desde que terminó nuestro matrimonio. Le grité con todas mis fuerzas, echándole en cara todo lo que había hecho durante nuestra relación. Su única defensa fue que casi lo había manipulado. Me dijo que estaba herido y vulnerable, y que creía a su amiga de toda la vida. Al parecer, todo esto empezó cuando Cassie estuvo a punto de casarse, hace unos meses, y finalmente le confesó que le había estado mintiendo todo el tiempo. En el momento en que Ezra descubrió que yo había estado embarazada de Sue, empezó a buscarme. Afortunadamente, ninguno de nuestros amigos comunes le dio mi número, así que recurrió a buscarme por internet. Y cuando lo bloqueé en todas partes, no tuvo más remedio que buscarme en persona. Dijo que estaba desesperado por ver a su hijo. Pero yo tenía malas noticias para él. No tenía ningún hijo. El estrés de sus acusaciones, el divorcio y la mudanza al otro lado del país se acumularon, y solo unos meses después de separarnos, perdí al bebé. El hijo al que él había renunciado nunca llegó a existir. Ezra no tenía un hijo. Mi hijo Spencer es el hijo de Grant, mi hijastro, a quien adopté como mío propio. Tiene el mismo pelo rojo que yo y una personalidad igual de intensa, porque Ezra tenía razón en una cosa. Para mí, las relaciones con los suegros son tan valiosas como las relaciones de sangre. Yo tengo un hijo, pero Ezra no. En ese momento llevaba tanto tiempo gritando tan fuerte que mi madre y mi padrastro salieron de la casa, junto con varios vecinos curiosos. No sé si fue por la audiencia o por la conmoción, pero cuando mi padrastro le dijo a Ezra que era mejor que se marchara, él se fue sin discutir. Quizás debería haberle contado todo esto desde el principio, en lugar de bloquearlo e ignorar sus mensajes. Pero ¿cómo iba a saber que aparecería aquí? Solo espero que ahora que sabe la verdad, volverá a su vida lejos de mí y de mi familia. Actualización 3. Lógicamente, debería haberme dado cuenta de que no sería tan fácil deshacerme de Ezra, no después de que me siguiera por todo el país, desesperado por ver a un niño que no existe. Para ser sincera, cuando le llamé acosador en las actualizaciones anteriores, una parte de mí bromeaba para intentar sentirme mejor por su repentina reaparición en mi vida. Sí, había seguido todos mis movimientos en las redes sociales, donde tenía una cuenta, pero hay una gran diferencia entre ser un observador pasivo y convertirse en un acosador activo. Al parecer, Ezra estaba más que dispuesto a dar ese salto. No sé por qué pensé que me creería cuando le dije que Spencer no era su hijo. Para que quede claro, no lo es. Spencer ni siquiera tiene una conexión biológica conmigo, más allá de mi matrimonio con su padre y mi adopción de él. No compartimos sangre. La coincidencia de que ambos tengamos el mismo pelo rojo fue algo que Grant y yo llamamos destino cuando decidí adoptar a Spencer como si fuera mío. Sin embargo, esperar que Ezra me creyera cuando la razón principal de nuestro divorcio fue precisamente que él se negó a creerme. Fue una tontería por mi parte, sinceramente. No sé exactamente qué esperaba de él. Tal vez pensé que simplemente aceptaría lo que le dije y desaparecería para siempre, que nunca más tendría que volver a verlo después de ese día en casa de mi madre. Empecé a ver su coche por todas partes. Al principio pensé que estaba aparcado cerca de mi calle, pero solo fue un momento, así que supuse que estaba siendo paranoica. La segunda vez que creí ver su coche, se lo comenté a Grant, y, a partir de entonces, ambos empezamos a estar más atentos, y, efectivamente, su coche seguía apareciendo cada vez que lo veíamos, pero se marchaba a toda velocidad antes de que pudiéramos hacer nada.
2 semanas así fueron suficientes para que fuéramos a la policía. Habíamos tomado algunas fotos de su coche en diferentes lugares, sobre todo cerca de la casa de mi madre y de la nuestra. Pensé que, sin duda, la policía se tomaría en serio el hecho de que mi exmarido nos estuviera vigilando y siguiendo, convencido de que mi hijo era suyo. Seguro que tomarían alguna medida. Al parecer, no fue así. Aunque lo que les presentamos podía parecer sospechoso, la policía nos dijo que no podían arrestar a alguien solo por estar cerca de nosotros, que no teníamos pruebas de que tuviera intención de hacernos daño y que no había hecho nada directamente contra nosotros. Así que estamos solos en todo esto. Actualización 4. Me alegra informar que mi exmarido ya no será un problema para mí ni para mi familia después de hacer todo lo posible para convencer a la policía de que tomara medidas preventivas, sin éxito. Finalmente, logramos presentar las pruebas necesarias para que lo arrestaran, como mencioné en mi actualización anterior. Ezra había estado merodeando por la escuela de Spencer. La conclusión era clara. Quería llevarse al niño que creía que era suyo, sin importarle lo que yo quisiera. Obviamente, ni Grant ni yo íbamos a permitir que eso sucediera. Afortunadamente, nuestra vecina, que era profesora en la escuela de Spencer, compartía nuestra preocupación. Gracias a ella, logramos adelantarnos a los acontecimientos. Sabíamos que, tarde o temprano, Ezra iba a intentar algo. Solo teníamos que esperar mientras tanto. Informamos al personal de la escuela de lo que estaba pasando. Dejamos claro a todos en la oficina que Spencer no debía salir de la escuela con nadie, excepto con nuestro vecino Grant o conmigo. A las 16:53, unos días más tarde, sucedió en pleno día. Ezra entró en la oficina de la escuela diciendo que había venido a recoger a Spencer en mi nombre, porque había habido una emergencia con su abuela. Incluso mencionó el nombre de mi madre, probablemente pensando que eso le haría más creíble. Cuando el personal le dijo que tendrían que llamarme antes de dejar salir a Spencer con él, insistió en que yo estaba ocupada con la emergencia y no podía ser molestada. Cuando no pudo convencerlos, fingió que me llamaría él mismo y salió del edificio con esa excusa. Por supuesto, nunca llamó, sino que se sentó en su coche fuera de la escuela a esperar. Sin embargo, la escuela me llamó inmediatamente para informarme de todo lo que había sucedido, tal y como habíamos planeado. También grabaron toda la interacción en vídeo. Al final de la jornada escolar, dejaron salir a los alumnos como de costumbre, pero retuvieron a Spencer en su clase con mi vecino. Fue entonces cuando la policía, con el vídeo en mano, llegó para arrestar a Ezra mientras estaba en su coche. Dentro del coche, la policía encontró 2 billetes de avión a su estado natal, junto con sedantes de alta potencia. Creen que su plan era usar esa medicación con Spencer para llevárselo. Ezra fue arrestado y permanecerá bajo custodia hasta su juicio, donde se enfrentará a cargos de conspiración para cometer secuestro, poner en peligro a un menor y cualquier otro cargo que puedan añadir. Por fin, nuestra pesadilla ha terminado. Actualización 5. Han pasado meses desde mi última actualización. Ezra está en prisión. No voy a detallar todos los cargos exactos que se le imputan, porque no quiero que nadie pueda descubrir su nombre real y localizarme a través de esto, pero puedo decir que estará en prisión durante varios años, aunque preferiría que se quedara allí para siempre. Los cargos incluyen los que mencioné en la publicación anterior, junto con algunos adicionales. De alguna manera, se libró de algunos cargos, lo que no tiene sentido para mí, pero mientras esté entre rejas, no me importa. Intentó justificar los sedantes diciendo que eran suyos, lo cual
era cierto, porque tenía una receta médica y los había estado tomando después de descubrir la verdad. Aún así, los billetes de avión y todo el plan eran tan inquietantes que podría haber pensado en utilizarlos. Además, ahora tenemos órdenes de alejamiento contra él para Grant, Spencer y a mí. Nunca podrá acercarse a la escuela de Spencer sin ser arrestado. Durante el juicio, se realizó una prueba de paternidad oficial que demostró, de una vez por todas, que Spencer es hijo de Grant. También se presentaron mis registros médicos con mi consentimiento que confirmaban que había tenido un aborto espontáneo unos meses después de mi separación de Ezra, hace muchos años. Ezra hizo todo esto para acabar en la cárcel por nada. ¿Y sabes cuál es la guinda del pastel, Cassie? Ella se presentó en el juicio y montó un gran escándalo, fingiendo estar devastada porque Ezra iba a ir a la cárcel, poco después de que su marido la dejara públicamente. Al parecer, ella había estado publicando constantemente en las redes sociales en apoyo a él. En su última publicación, su marido comentó que era libre de ir a apoyarlo a la cárcel, ya que se negaba a dejar de hablar de él. Algunos amigos de la ciudad me han dicho que su divorcio ya está en trámite. Por supuesto, he bloqueado a Cassie y a todos los conocidos de Ezra en todas las plataformas que se me han ocurrido. He eliminado cualquier posibilidad de volver a encontrarme con ellos. Actualización 6. Cassie y Ezra estaban juntos, como muchos sospechaban en los comentarios, y no voy a negar que yo también lo sospechaba. Por eso ella casi acaba divorciándose. No sé si su relación comenzó mientras Ezra y yo todavía estábamos casados, antes de casarnos o después de nuestra separación, pero lo que está claro es que ella siempre había querido volver con él. La buena noticia para ella es que ahora podrá disfrutar de visitas conyugales en la cárcel y no tendrá que esconderse de su marido mientras hace lo suyo con Ezra. Obviamente, no será tan glamuroso como hacerlo en un hotel de lujo, pero no todo en la vida es perfecto, ¿verdad? Lo más gracioso es que me enteré de todo esto porque Cassie se puso en contacto conmigo por correo electrónico. Sí, tuvo la osadía de enviarme un mensaje lleno de insultos y comentarios hirientes. Como podéis imaginar, básicamente, intentó restregarme en la cara que había ganado, porque al final, gracias a la mentira que le metió en la cabeza a Ezra, acabó con él. Estuve muy tentada de responderle y decirle que no debería sentirse tan orgullosa, porque lo único que había conseguido era a un perdedor patético. Pero la verdad es que quería ser la persona más madura en esta situación. Eso es una mentira que le dije, y por supuesto, después de enviarle mi respuesta, la bloqueé. Me imagino que debe haber enviado más correos electrónicos llenos de cosas inapropiadas, pero, por suerte para mí, nadie los va a leer. ¡Qué tragedia!, ¿verdad? De todos modos, aunque podría haber tomado la vía noble, al final no pude resistirme a tener la última palabra. A veces, ser un poco inmaduro es la mejor terapia. Actualización. 7. Acabo de descubrir algo que seguro que os dejará a todos sin palabras, y no podía esperar a llegar a casa para escribirlo aquí. Ezra ha sido golpeado en la cárcel. No se preocupen, si alguno de ustedes siente pena por ese alma gentil, está fuera de peligro. Pero por lo que me han dicho en la cárcel, no ven con buenos ojos a los hombres que intentan secuestrar niños. Así que recibió una bienvenida especial, para dejar claro lo que piensan de alguien como él. Por mucho que Ezra haya intentado hacerse la víctima todo este tiempo. Las reglas dentro de la cárcel son muy diferentes. Allí sus intentos de manipulación y su actitud superior no significan nada, y parece que lo ha aprendido por las malas. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like,
suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.